Brujería. Se lo conoce como el Castillo Huska. Está ubicado en la República Checa, en la cima de un acantilado, en medio del bosque. Un poco cliché, lo sé, y el porqué de su construcción es un misterio, principalmente por todos los problemas logísticos que tiene. El más notable es que nunca se usó como residencia para alguien de la realeza o de suma importancia. En su mayoría, se usaba con fines administrativos. Estratégicamente hablando, tampoco está en el mejor de los lugares. Al contrario, su ubicación sería muy fácil de asediar. Está lejos de rutas comerciales y no tiene acceso al agua. En todos los sentidos, un pésimo castillo. Pero hay detalles que lo hacen curioso. Los frescos en sus paredes, aunque son de la época gótica, no muestran deidades religiosas de la manera común. Se ve a Gabriel peleando con un dragón, una imagen de la crucifixión, y la más peculiar de todas, una centauro femenina, empuñando un arco de forma zurda. Esta imagen en específico está llena de contradicciones con los ideales de la iglesia, pero lo que yo encuentro más perturbador son las defensas de este. Todas están apuntando al interior, específicamente al patio principal, como si no les importara que algo entrara, pero con una mayor preocupación a que algo saliera. Un enigma sin duda, lo que está detrás de este castillo. ¿Por qué alguien construiría algo que a simple vista se ve inútil? Bueno, todas estas dudas se aclaran un poco si escuchamos las historias que se cuentan del lugar. Esto es Lecciones en Sombras. Antes de la construcción del Castillo Huska, se decía que había un agujero en la tierra. Nadie sabía cómo llegó ahí, que lo creó. Desde que personas habitaban esa región, ya existía. Era un lugar antiguo, y estos tienden a ser de los más macabros. La gente no sabía qué tan profundo era. Algunos incluso creían que no tenía fondo. Una leyenda local cuenta que surgió una idea para explorarlo. Verán, a los prisioneros que estaban sentenciados a muerte les dieron a escoger. Podrían seguir su sentencia como si nada, o podrían dejar que los amarraran del cuerpo y los bajaran a explorar el agujero. La leyenda que se cuenta es sobre un prisionero que lo vio como salida fácil, así que aceptó el trato y dejó que lo bajaran a explorar el misterioso agujero. Después de un corto tiempo, se escucharon gritos. Una desesperación terrible. Al levantar al prisionero, se veía más viejo, como si hubieran pasado décadas. Su mirada perdida, no razonaba lo que le decían, y pocos días después, falleció de todas formas. Y por supuesto, esa no es la única historia que se cuenta del misterioso agujero. En el pueblo, más de una persona estaba segura de haber visto criaturas emanar del lugar. Las describen como seres alados, o cosas mitad humano, mitad animal. Se arrastraban para poder salir, y se dirigían al bosque cercano. Algunas personas estaban seguras que llevaba al infierno mismo. El agujero desaparece cuando el Castillo Huska fue construido. Una capilla se construye sobre este, y el pequeño pozo, que aún da hacia el agujero, fue sellado. Oficialmente, el castillo fue hecho con propósitos administrativos, pero la extraña arquitectura y las historias apuntan a propósitos más interesantes, a la idea que fue construido con el fin de contener a lo que sea que habitaba ese hoyo, y estar listos en caso de que más cosas quisieran salir de este. Eventualmente, este castillo dejó de funcionar, y estuvo habitado muy poco. No era cómodo, y al ser estratégicamente sin sentido, no había mucho motivo para mover a alguien ahí. Así que la mayoría del tiempo permanecía vacío. Pero verán, lugares así son curiosos, son malévolos, y esto hace que eventualmente el mal los encuentre. Y este fue el caso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Castillo Huska fue ocupado militarmente por los nazis. Cuando el ejército alemán ocupó la República Checa, un punto que utilizaron fue el Castillo Huska, pero como ya lo explicamos, no era un castillo estratégicamente útil.
así que no tenía como tal fines militares. Oficialmente era utilizado como una biblioteca, o más un almacén de libros. Altos rangos del ejército alemán podían llegar al castillo en cualquier momento a pensar o estudiar para sus estrategias militares. Claro, esa es la versión oficial, pero como nos lo podemos imaginar, ese lugar guarda secretos. No es información nueva que el ejército alemán estaba interesado en lo oculto. Muchísimas historias se cuentan sobre su obsesión con artefactos místicos y poderes sobrenaturales. Estaban determinados a encontrar cualquier forma de ganar, ya sea de este mundo o de otros. Estoy seguro, en algún momento, exploraremos más de las historias que se cuentan de ellos, pero por ahora nos interesa lo que se cuenta hacían en el castillo. Algunos reportaban personas eran llevadas al castillo para que experimentaran en ellas. Gritos se escuchaban en las noches, provenientes del castillo. En ocasiones, luces sumamente brillantes se veían desde los alrededores, saliendo del castillo. Algunas personas contaban que los nazis buscaban aprender de los poderes o energía negativa del castillo para usarlo en la guerra. Sea lo que sea que hicieron en ese castillo, si es que siquiera hicieron algo, se perdió, cuando la derrota era inevitable. Así como en muchos otros puestos militares, todo fue destruido. Libros, documentos, todo se perdió. Pero bueno, al final perdieron, así que quizás ni ellos lograron descifrar los misterios del castillo. En la actualidad, el lugar sigue siendo fuente de historias. Muchos dicen visitarlo da mala suerte a las personas, como si la energía oscura del lugar se pegara. Algunas personas dicen ver fantasmas rondando los pasillos. Una criatura humanoide con forma de rana y un hombre sin cabeza son de las apariciones más comunes. Algunas personas incluso dicen escuchar lamentos y rasguños cerca del patio principal y la capilla. Quizás lo que está adentro aún quiere salir. Pero como ya es tradición aquí, este castillo no es el único que visitaremos en nuestro viaje por estos lugares, ya que los castillos no solo guardan princesas, príncipes y objetos mágicos, pero muchas historias sobre cosas un poco más siniestras. Francia. En un lugar llamado Maine-et-Loire hay un castillo conocido como Château de Brissac. Es propiedad del duque de Brissac y su familia, pero la mayoría de los días está abierta al público. Imagínense ustedes caminando por los pasillos, explorando la bella arquitectura e historia del lugar, y al acercarse a una de las torres, o quizás la capilla, de la nada son absorbidos por un sentimiento de melancolía, una tristeza profunda. Si les va bien, quizás solo la escuchen sollozar a la distancia, o la vean a lo lejos, caminar por los pasillos, en un vestido verde. Pero si no corren con esa suerte, es probable esta entidad se les acerque y puedan observar su rostro. Se cuenta, tiene huecos donde los ojos y nariz deberían estar, pero a pesar de no tener estas facciones, se le nota una tristeza profunda. La llaman la Dame Verte. Aquellos que logran ver su rostro nunca lo olvidan. La historia de cómo llegó a embrujar este castillo es trágica. Su nombre, en nuestro mundo, era Charlotte de Bresse. Era la hija ilegítima del rey Carlos VII, y como era costumbre en la época, fue obligada a casarse. Sin embargo, el verdadero sentimiento de deseo y amor lo encontró en los brazos del cazador del castillo, llamado Pierre de la Verte. Una noche, uno de los trabajadores fue con el esposo de Charlotte, Jacques, a avisarle que su esposa se encontraba en su cuarto con otro hombre. El amor entre ellos era tan poco que dormían en cuartos separados. Cuando Jacques irrumpió en el cuarto de su esposa y encontró a la pareja, su ira fue tan grande que en ese instante acabó con la vida de ambos. El cómo no se sabe. Las historias son muchas. Algunos dicen que usó su espada para acabar con ambos. Otros dicen a Pierre lo apuñaló mientras a Charlotte la ahorcó. Al final no importa. Poco después de eso, Jacques dejó el castillo. Los que lo habitaban contaban era porque los llantos de Charlotte y Pierre no lo dejaban dormir. En la actualidad, se sigue escuchando historias de Charlotte, y de hecho,
solo de ella. A diferencia de muchos castillos que tienen diferentes apariciones, este solo es ella. En los inicios de las historias, algunos decían podían ver a su amante igual, pero ya van muchos años sin que alguien diga haber visto a Pierre. Quizás él logró pasar a otro plano, dejándose enamorada, sola y triste, vagando los pasillos del Château de Brissac. Hay un par de historias más que les quiero contar. Para esta, debemos regresar a la Segunda Guerra Mundial, en Inglaterra. Durante esta época, a los prisioneros de guerra los tenían en una sección del hospital, y cerca del hospital Starcross, antes de ser una prisión militar, y aproximadamente a 1 kilómetro de ese hospital, en medio del bosque, se encuentra el castillo Powderham. Una noche particularmente fría, tropas del ejército británico se encontraban en el bosque del castillo, buscando a un prisionero que se había escapado de Starcross. Después de ya haberse adentrado, muchos lo vieron, a lo lejos, caminando. La pequeña tropa corrió hacia él, a toda velocidad. Fue cuando éste volteó, que se dieron cuenta, no era el soldado perdido, sino una criatura, cubierta de pelo por todo el cuerpo, pero con forma de humano. Estaba espantado al ver a los soldados, pero estos igual se espantaron ante el avistamiento de este ser, por lo que decidieron alejarse de él y continuar con la búsqueda del prisionero. Hubo algunos otros avistamientos de este ser, siempre cerca del castillo, y siempre escapando. Lo que era, hasta la fecha, no se sabe con certeza. En los 80s se hicieron algunos estudios a los testimonios, y se llegó a la conclusión que probablemente era un ser humano con hipertricosis, que vivía en el castillo, condenado a habitar en los muros de un lugar, por miedo a que lo viera el mundo. Y cómo no vivir así de recluido, cuando si alguien lo encontraba, su reacción era huir de la bestia. Otro lugar con una historia similar es el castillo Glamis, en Escocia, y de hecho, este lugar encapsula el clásico castillo embrujado. Muchos fantasmas aún se pueden ver en sus pasillos. La variedad de estos es impresionante. Algunos dicen ver a un hombre jugando cartas, adicto a las apuestas. Ahora está condenado a jugar por la eternidad. Otros dicen ver a una dama vestida de gris, que se cuenta fue falsamente arrestada y quemada por brujería. Otras historias apuntan más a la realeza que murió en ese lugar, pero lo que nos trae hoy al castillo Glamis es el monstruo que se dice que habitaba en sus paredes. Hubo un tiempo en que diferentes personas que visitaban el castillo o caminaban en sus alrededores decían ver a una criatura, humanoide, pero difícil de describir. Algunos decían, parecía como si tuviera un pecho del tamaño de un barril. Otros lo describen como un hombre mitad humano, mitad sapo, con una cabeza sin cuello. Por mucho tiempo, esto no era más que una leyenda, un cuento más de un castillo misterioso. Sin embargo, mientras el tiempo pasaba, algunas pistas comenzaron a salir que apuntaban a que el mito quizás tenía un grano de verdad. Una historia habla de un hombre que trabajaba en el castillo por el año 1865. Encontró una puerta escondida que llevaba a un pasillo largo. Al internarse un poco a explorar lo que había encontrado, al final del pasillo vio una forma enorme moverse. El miedo le impidió avanzar más, por lo que salió del lugar secreto que había encontrado y le informó inmediatamente a su jefe. Este le ordenó mudarse a Australia con su familia. El duque del castillo pagaría por todos los gastos del viaje. Este no fue un caso aislado. Con el tiempo, muchos invitados o trabajadores comenzaron a encontrar pasillos secretos en el castillo. Estas historias se contaban entre la élite del lugar, sobre algunos invitados importantes que habían encontrado puertas o ventanas que no daban a ningún lugar. Así que, por supuesto, la idea de que guardaban algo fue muy popular. Pero, ¿qué podría ser? Otro rumor sobre el lugar podría dar la respuesta. El año era 1821. Un 21 de octubre, en una habitación del castillo Glamis, Thomas Bowen Lyon había nacido, el primogénito del entonces conde del castillo y por ende, el heredero. Sin embargo, el pequeño Thomas no duró mucho en este mundo antes de fallecer. Así se cuenta en los registros oficiales.
Sin embargo, historias comenzaron a contarse sobre una partera que decía haber estado presente y asegurar el niño había nacido perfecto de salud, pero con un detalle: era una deformidad terrible. Años después, comenzaron las teorías, los rumores, que los pasillos y puertas secretas eran para guardarlo. Entre las paredes, en lo más profundo del castillo Glamis, a un monstruo terrible, una criatura horrenda, a Thomas Bowen Lyon, el heredero del castillo. Quizás sea lo aislados que algunos están, el cómo las personas no ven lo que sucede dentro de estas fortalezas, lo que hace surjan tantas historias sobre los misterios que están adentro. Pero quizás las historias pasan por una razón. Quizás dentro de las paredes de estos edificios hay más que solo rumores, pero en verdad criaturas que no podemos dejar que salgan, o criaturas y fantasmas que simplemente no quieren y que prefieren la soledad de sus castillos. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi. Creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.